amigos, continuamos avanzando por nuestro curso de mecánica. Ya hemos visto lo que es un motor, que es una parte de una máquina que transforma algún tipo de energía en energía mecánica que hace que la máquina funcione. Ya hemos visto los diferentes tipos de motores que hay, eléctricos, térmicos, de combustión interna, de combustión externa. Hemos tratado un poco también del máximo exponente de motor de combustión externa, que es la máquina de vapor, y hemos abierto un poco las generalidades y la historia y la evolución de los motores a lo largo del tiempo, partiendo de esa máquina de vapor que hablamos el otro día, que inventó, que James Watt perfeccionó y puso a funcionar. Y ahora, pues ya hemos hablado de los motores de combustión externa, vamos a empezar a hablar de los motores de combustión interna. Habíamos dicho que los motores de combustión interna eran motores térmicos. Quiere decir que transforman energía térmica en energía mecánica. Habíamos dicho también que, al principio en el primer vídeo, que ese motor de combustión interna producía la combustión dentro del propio motor. En este caso, el fundamento principal del motor de combustión interna es la realización de la combustión en el interior del cilindro de la máquina. Quiere decir que ese motor de combustión interna tiene un cilindro en el cual hay un émbolo o pistón y esta combustión la vamos a realizar aquí, dentro del cilindro, en lo que se llama cámara de combustión. ¿Vale? El agente motor va a ser la mezcla de combustible necesaria para realizar la combustión. Esa mezcla de combustible tiene que ir proporcionada: combustible y aire. Hay diferentes tipos de máquinas de combustión interna, dependiendo del combustible, las condiciones de la combustión y el número de carreras que realiza el pistón en un ciclo. En máquinas de movimiento alternativo, la combustión es instantánea y producida por una chispa que deflagra un combustible gaseoso o un combustible líquido muy volátil, como la gasolina. Quiere decir que los motores de gasolina son máquinas de movimiento alternativo. Esta máquina de movimiento alternativo un momento que perdí el borrador. Bueno, esta máquina de movimiento alternativo lo que va a hacer es que, introduciendo dentro de esa cámara de combustión esa mezcla de aire y gasolina, en un determinado tiempo o fase del motor, cuando la carrera del cilindro está en la parte superior, va a producir una deflagración, o sea, una chispa eléctrica que va a producir la deflagración de la mezcla de aire y gasolina en este caso. Esto sería la máquina de movimiento alternativo.
Muy bien. Ahora ya tenemos claro cuál es la máquina de movimiento alternativo. Tenemos otro tipo en el cual la combustión se realizaría de manera progresiva y a presión constante, utilizando para ello un líquido menos volátil que puede ser, como puede ser el que puede ser la gasolina, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería el típico caso de los motores diésel. El motor diésel no tiene chispa, con lo cual no tenemos una deflagración producida por ese agente eléctrico del que hablábamos, ¿no? ¿Cómo se hace? Mediante compresión, ¿vale? Entonces, en el caso de un motor diésel, vamos a poner un ejemplo de un motor de 4 cilindros. Esto sería el cigüeñal. Vamos a hacerlo bien, que nos quede más o menos proporcionado porque me ha quedado un poquillo churro. Vamos a hacer desde cero porque es verdad que ha quedado bastante cutre. Bien, en este caso tendríamos el cigüeñal, una muñequilla, dos muñequillas, tres muñequillas, cuatro muñequillas, y aquí tendríamos lo que es cada uno de nuestros cilindros en el cual tendríamos nuestros pistones. Perdón. Nuestros pistones que estarían en este caso uno aquí, su respectiva biela que lo une al cigüeñal, otro aquí con su respectiva biela que lo une al cigüeñal, otro aquí con su respectiva biela que lo une al cigüeñal y otro aquí con su respectiva biela que lo une al cigüeñal. Bien, dentro de esta cámara de combustión, para que se produzca la combustión y el movimiento alternativo, ¿vale?, debemos de tener siempre dos cilindros arriba y dos cilindros abajo. Dos cilindros en compresión, explosión y dos en escape. ¿Para qué? Estos dos que están en el punto muerto superior, después de producirse la deflagración de la cámara y de que este émbolo o pistón baje hacia abajo, van a producir presión suficiente en la cámara para que ésta vuelva a deflagrar y se continúe el ciclo. Normalmente, la posición de los motores en 4 cilindros, por ejemplo, como he hecho este, es a la hora de funcionamiento, están el pistón. Si bien yo aquí lo he hecho así, sencillamente para marcaros un ejemplo, lo normal es que cuando este pistón y este, o sea, el pistón número 1 y el pistón número 4 están arriba o en punto muerto superior, a partir de ahora lo llamaremos PMS, estos dos, el 2 y el 3, estarán en lo contrario, en el punto muerto inferior, que es la posición más baja de la carrera del pistón, ¿vale? Produciendo así, con las deflagraciones,
el giro, la transformación de esa energía térmica en energía mecánica y el giro del cigüeñal, que en este caso transformarán en esa energía rotativa que moverá nuestra máquina o nuestro vehículo. ¿Vale? Los gases de combustión, en el caso de los motores de combustión interna, son los que circulan por la propia máquina. Siempre tenemos gases, bien sean de escape, bien sean de admisión, dentro de lo que es nuestro conjunto termodinámico, nuestro bloque de motor. Bien, por lo cual la máquina ha de ser siempre de circuito abierto. ¿Qué quiere decir de circuito abierto? Que tenemos tanto entrada como salida de gases permanente para evitar que aquí, dentro de la cámara de combustión, se produzca una sobrepresión y produzca la rotura o la explosión del motor. ¿Vale? El fluido del motor será el aire que empleamos en la combustión y este no se puede condensar. Con lo cual, volvemos a reiterarlo, debe de ser siempre circuito abierto. Bien, vamos a hacer un pequeño esquema ahora. Ahora que ya tenemos claro cómo funciona el motor, de los tipos de motores de combustión interna. Entonces, os voy a dejar con el esquema. Y el esquema se quedaría así. Por un lado, bueno, vamos a poner aquí. Motores, combustión interna. Por un lado, tendríamos el motor rotativo, que a su vez tiene dos subtipos. Uno que sería la turbomáquina, de los cuales el más representativo sería la turbina de gas de ciclo abierto, y el otro que sería el volumétrico. Dentro del volumétrico, los más representativos serían el motor Wankel, con K de kilo, y la cuasiturbina. Tendríamos otro tipo, que sería el alternativo, en el cual tendríamos el que enciende por compresión, el que produce el encendido mediante compresión, dijimos este anterior de motor compresión,
del cual sería el más significativo el motor diésel que acabamos de hablar. Perfecto. Y luego tendríamos el de encendido provocado, que sería, en este caso, el anterior al que hablamos del diésel, en aquel que se producía la deflagración, o sea, una chispa eléctrica que producía la deflagración del combustible mezclado con el aire dentro del cilindro en un determinado tiempo. ¿Vale? Pues aquí hablaríamos del motor de explosión, bien sea Otto, Miller, de mezcla pobre, o de ciclo Atkinson. Y finalmente tendríamos el motor a reacción, en el cual tendríamos el motor cohete, como el de los cohetes espaciales, por ejemplo, ¿vale? Que tendrían un propulsor líquido sólido. Aquí, cohete espacial. Tendríamos el aeroreactor, de los cuales tendríamos dos tipos: el estatorreactor y el pulsorreactor. Y finalmente tendríamos el aeroreactor con compresor. Perdón. Aeroreactor con compresor. En el cual los elementos más importantes son el turborreactor, el turbofán y la turbohélice. Bien, pues este sería un poco el esquema de los diferentes tipos de motores de combustión interna. Si bien nos vamos a quedar dentro de los motores alternativos, dentro de lo que es nuestro curso de mecánica, ya que estamos hablando de mecánica de automoción, no vamos a hablar prácticamente nada de los motores de reacción y sí que hablaremos un poco del motor rotativo, sobre todo del volumétrico, por el tema de los motores Wankel que están tan de moda y de los cuales tenemos su mayor exponente dentro del
del motor Mazda. ¿Vale? Pues espero que os haya gustado la clase de hoy. Seguiremos con la próxima clase y el motor de 2 tiempos. Y por favor, dad like, compartid y suscribíos al canal. Muchísimas gracias y pasadlo bien.